¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos aquí a Punto y Coma, que es una catedral ahora sí que de los libros, ¿no? Estamos así como en un gran castillo de libros y pues hoy nos convoca a presentar este libro de Antonio, El sonido de la descomposición, y para los comentarios va a estar Javier de Jesús Sequía, también poeta, amigo, que entre sus títulos está Crisálida, Esquilas de asfalto, Extractos de líquido encefalorraquídeo, que han sido editados en Oficio, en Vortox y la editorial universitaria. Y Antonio Ramírez, que este sería su cuarto libro. Anteriormente está La caverna del embrión, La piel morirá dentro del polvo y Las vértebras del dolor, todos editados por Morgana. Yo tuve la fortuna y la confianza de hacer el prólogo de este libro, y voy a hacer un breve comentario antes de pasar el micrófono a Javier y Antonio. Y algo que me gustó de este libro, y por lo que acepté también hacer el prólogo, era porque analizando los libros anteriores de poesía de Antonio, notaba como esa inclinación hacia la prosa y hacia la reflexión, donde a veces la poesía, por este carácter que justo hablábamos en el taller de pronto, como de encontrar lo bello, se olvida de ver esas otras cosas, ¿no? Y hablaba un poquito de los poetas malditos, que me encanta esta como formulación o esta vanguardia de Baudelaire, Las flores del mal, sobre todo con este libro, que es ver esta otra parte que pasa en la sociedad, que es algo que va a estar muy presente en este libro, ahorita nos van a comentar, de cómo hay preocupaciones sociales, y también esas preocupaciones sociales son imágenes de cotidianidad y de convivencia, que nos llevan ahora sí que a usar y pelearnos un poquito de que, bueno, o hago prosa o hago poesía, o hasta qué punto, cuáles serían los límites de la poesía, ¿no? ¿Qué es en sí la poesía? Y algo que me gustó mucho de Antonio es que este libro es muy limpio en cuanto a la transmisión de ideas, lo que él quiere decir, pero no por eso deja de usar imágenes poéticas, y creo que esto es lo que al hombre le da mucha luz al libro y lo hace más disfrutable, porque estás creando paisajes. Y aparte de los paisajes, también hay personajes que van a estar aquí muy presentes, que es una forma que me gustó mucho en cómo lo hiciste, y nos va metiendo como en un imaginario y una cosmovisión. Yo lo sentí como estoy viendo una película documental, ahora sí, de como cuando caen las bombas. No sé si se acuerdan de esta cine hiperrealista de posguerra, que siempre en blanco y negro y las cosas destruidas después de las bombas y las ruinas. Pues más o menos por acá va El sonido de la descomposición, que es todo esto que se está descomponiendo en la sociedad, puesto en pequeñas postales, que es algo que también me gustó mucho del libro, que cada uno, a lo mucho son 3 o 4 páginas los más extensos, hay unos de 1, de 2, entonces te da la oportunidad de que sea un libro compacto, que puedas sentarte y leer 4 o 5 capítulos, y luego otros 4 o 5 y digerirlos con pausa. Y bueno, pues para hablarnos más de esto está el máster Javier Eguía, que les pido un fuerte aplauso para iniciar el comentario. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí en Punto y Coma. Es un lugar que me trae muy buenos recuerdos. Aquí se presentó uno de mis trabajos con los maestros Eligio y Arnulfo, que en paz descansen, y me trae grandes recuerdos. Y agradecer primero a Memo la organización de este tipo de eventos, ¿no? Que son tan necesarios, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo, y Antonio también es la invitación a presentar su libro. Pues estamos aquí en Sábado de Gloria, ¿no? En pleno Sábado de Gloria, para celebrar la palabra del Señor, del señor Antonio Ramírez. Licenciado en Psicología por la Universidad Humanista. Antonio es un poeta que muy pronto, yo creo que desde su primer libro, encontró una voz inconfundible. Tengo la fortuna de ya tener varios años de conocerlo, y sé que nada le atrae tanto como la poesía, ni lo reconcentra tanto en el trabajo literario como en la poesía. Pues damos inicio. El sonido de la descomposición es la entrada al universo de Antonio Ramírez. Un universo inquietante donde predomina la desolación,
la angustia, la desesperanza. Inquietante porque lo permea el caos, esa situación que nos hace perder la brújula y nos arrastra hacia los caminos de la rutina, lo rutinario. No hay en este libro lugar para la ternura o el amor, solo para la aspereza, la angustia y el caos. En el universo de Antonio, el ser humano ha sido obligado a perder su condición y se ha vuelto una máquina, un autómata, un algoritmo en lugar de alma, obligado por los poderes dominantes que es la Iglesia, el Estado, el patriarcado. El filósofo camerunés Achille Mbembe, en su texto Necropolítica, nos dice que en los estados modernos o en los gobiernos modernos, el gobierno no solo rige la vida social y económica, sino que impone quién debe morir y quién puede vivir. Esto pues, ha sido tema de controversia y ha sido pues a lo largo de la humanidad se ha dado, ¿no? El caso de los nazis o la gente de raza de color, gente que ha sido reducida a condición de nada, o sea, su vida se ha vuelto sin valor y es una forma de exterminio, ¿no? Por su parte, el filósofo Michel Foucault nos introduce a un concepto de biopolítica para describir la forma en que el gobierno regula la vida de las personas, ¿no? En este sentido, Susan Sontag también comenta de los peligros, ¿no?, que hay en hacer en la desolación y el sufrimiento humano algo bello. Pero yo siento aquí que en el caso de Antonio no se trata en este caso de eso. No es una apología del mal, sino es la necesidad del poeta de narrar lo que ocurre y no quedarse callado. Esa es mi visión que vi del libro. En mi experiencia personal de lectura, yo no recuerdo en la literatura local neolonesa un libro que empiece con un manifiesto, una declaración de principios. Puedo estar equivocado, no sé, no he leído todos los libros de literatura regional, pero yo no lo recuerdo al menos. Y es un manifiesto, es una declaración de principios, una forma de llamar la atención sobre el tema que se va a tratar, y se me hace a mí muy interesante y muy apropiado para iniciar este texto. Nos comenta Antonio en su manifiesto: la necropoesía no nace de una escuela ni de una vanguardia, nace de las fosas clandestinas, de los hornos crematorios del Estado, de los que ya no pueden hablar y se escribe con lo único que queda, restos. Y entrando ya en materia de lo que es propiamente el libro, pues sí encontramos en él todas las formas posibles de opresión: el patriarcado, feminicidio, la arquitectura del exterminio, entre otros, industrias corruptas. Conforme vamos avanzando en la lectura del libro, el poeta deja de centrar la opresión en el tema familiar, propiamente en el patriarcado, y se va centrando hacia el Estado, ¿no?, hacia las instituciones que nos gobiernan. Al pueblo se le arrancó la lengua, se le vació la mirada, se le prohibió llorar. Arrastran su dignidad, no son ciudadanos, ni personas, ni sombras. Son residuos con pulso, cifras sin historia, nos dice el poeta en el texto que lleva por título El Fuero. Y como si estuviéramos en un universo kafkiano,
el ser humano es arrastrado sin saber la razón hacia un estado de incomprensión, o sea, te borran la identidad, ¿no? Ese es el tema. Y por otra parte, en el ojo de Leviatán, nos dice el autor: te harán sentir culpable de haber querido libertad, te llamarán sospechoso por guardar silencio, te juzgarán por la forma en que parpadeas y te borrarán como quien limpia una pantalla. No hay retorno, el ojo ya está abierto y lo contempla todo, lo archiva todo, lo sentencia todo. Otra muestra del poder aplastante del Estado hacia el individuo la encontramos en el poema El búnker imprenta. El gobierno, al ver la resistencia de este último refugio, decidió sellar las puertas del búnker con cemento y acero, creando una tumba definitiva para lo que quedaba de nuestra esencia. Esto es lo que esperamos de un poeta, que desnude sus emociones e ideas y nos sorprenda con su honestidad. Creo yo que esa es la única forma válida de trascender en la poesía. Y como si estuviéramos deshojando una cebolla, el libro va cambiando hacia el final, hacia imágenes todavía más álgidas de desesperanza. Poemas como Parado a la orilla del abismo del mundo, No soy nada, el evangelio de la aniquilación, pues son pruebas contundentes, ¿no? Hacia dónde nos han orillado. En este panorama tan desesperanzador y sombrío, incluso Dios se ha olvidado de su creación más divina. Y el Dios que era amor es ahora un espectador mudo que niega la mano que lo invoca. Nacimos para sufrir, vivir, morir sin que nada haya tenido sentido. Creo yo que hay libros que no se pueden abrir así impunemente, sin que te marquen. Y este es el caso del sonido de la descomposición. Es una experiencia que nos cambia la vida, al menos a mí. Conocer o leer la poesía de Toño vale la pena precisamente por eso, porque te deja diferente a como estabas antes. Se te abre un mundo desconocido, una puerta diferente. Es un poemario, siento yo, que está especialmente indicado, diseñado para gente que ha tenido contacto con la poesía y que le ha resultado aburrida o con clichés. Creo que es un texto que nos reconcilia con la poesía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Master, por la introducción, y a Guillermo, aquí a mi amigo Javi, y a todos ustedes que están en atención sobre lo que trata el libro del sonido de la descomposición. Voy a realizar una introducción también sobre unos apuntes que hice para el día de hoy. Los hice a mano, entonces voy a ver que no me falte o no me salte algunas líneas. Y para mí, sobre la obra del sonido de la descomposición, obviamente expone el malestar del sujeto en la cultura. No solo evita el malestar, sino que participa activamente en su continuidad. ¿Y qué quiero decir con esta línea? Que pues el sujeto a veces es pasivo y también a la vez agresivo, ¿verdad? Entonces, sobre las estructuras que menciono, son las que anteriormente Javi dio por sentado, de que es el malestar de la estructura que nos gobierna, o en este caso para mí en particular viene siendo el Estado. Y para mí el Estado es como alguien
que nos quita esa sensación de vivir, nos mantiene en anestesia. Entonces, dentro del libro viene su propia filosofía, que es la antroponecrosis, la muerte en vida del ser humano por las estructuras que lo dominan. Y las estructuras que nos dominan, pues son todas estas que preceden a lo que mencionamos. Y continúo con que el sufrimiento deja de ser únicamente padecido para convertirse en una dinámica reproducida, estructural y cíclica. La vida está determinada por una voluntad insaciable que condena al sujeto a un movimiento perpetuo entre deseo, frustración y vacío. No hay salida del ciclo, solo desplazamiento dentro de él. La obra sugiere que el sujeto no es víctima de ese malestar, sino también participa de ese malestar. Entonces, aquí en la anterior presentación que tuve oportunidad que la presentara el máster Cermeño, dio una referencia sobre el malestar en la cultura, y eso es muy interesante porque habla del principio de placer y el principio de realidad, y en ese sentido el malestar en la cultura pues es de Freud. Vivimos hasta cierto punto reprimidos por el principio de placer y posteriormente el principio de realidad, que son las leyes, las morales y toda esta cuestión. Y para mí es como que es un choque que se contrapone. ¿Por qué? Porque, digamos, en donde dice el texto del poema El Fuero, ellos sí pueden hacer ciertas acciones, y si nosotros hacemos algo indebido, somos castigados y ellos no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que entra en este libro toda esta escarbación, y los temas recurrentes son los que mencionó él, que es el patriarcado, la gran tendencia del norte, amor, violencia y muerte, que eso es muy común también que se da aquí, el fuero, el dictador, desaparecidos, feminicidios. Son temas que constantemente lo estamos viendo, y hasta cierto punto se normaliza la violencia. Y la violencia, pues obviamente si ponemos atención, sabemos que se genera, y para mí se genera desde una esfera alta, ¿no? Y una esfera alta pues obviamente está en ese malestar que viene siendo para mí los que gobiernan o los que dicen que gobiernan. ¿Y qué hacen este tipo de personas? Pues para mí conseguir que tengamos esa ansiedad, esa molestia de estar viendo constantemente lo mismo. Y los temas que se abordan son expresamente referidos a toda esta descomposición, que a veces unos la quieren omitir, otros la viven en carne propia. Por decir, el tema de desaparecidos, de una persona que viva eso es tremendo, ¿no? Y tal parece que a quien la persona se dirige es indiferente a su solicitud. Eso hace que en segunda persona se viva tan intenso los temas que hasta los vas a hacer propios, ¿no? Entonces lo que genera es ese malestar, esa cosquilleo de, sí es cierto, o sea, está pasando, no puedo quedarme callado y no hacer nada, sino entonces también para mí invita a poner de nuestra parte para que estas cosas broten y se haga como una histeria, ¿no? de voz para estos tipos de estructuras y que recalen en sus oídos, o sea, porque este tipo de personas tal vez que son indiferentes o realmente están como muertos en vida, ¿no? Simplemente son autómatas que generan una falsa careta de sonrisa, y por dentro pues obviamente no hay nada. Y entonces
También está el tema de la Biblia necropolítica, y eso a mí me gustó también mucho ese tema, y porque refleja lo que yo considero que es en sus estructuras esos pactos de impunidad. Y entonces el libro viene, como tal lo mencionó Javi, con el manifiesto, con la propia filosofía que es la antropoleclosis, y son 142 páginas y más o menos son como 54 textos en los cuales está con su ideograma diseñado para que todo esto sea envolvente, y todo esto es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque también en este principio como de placer y de realidad hacen que también esparzan la droga, ¿no? Entonces también hay un texto que se llama la droga que se esparció por la ciudad, ¿no? Y que viene haciendo eso desde entonces. Nos orillamos acá en el patriarcado, en familias disfuncionales, o que traen ese malestar también de violencia normalizada o esa violencia intrínseca que puede uno crecer, y va a buscar una manera de sacarlo, ¿no? ¿Y qué sucede, ¿no? Que se orillan en las drogas. Y también está el otro parado en la orilla del abismo del mundo, ¿no? Y ese también es un punto crucial, porque viene en medio, en donde para mí el ser humano se quiebra o se resquebraja por tanta ¿cómo lo podría decir? Saturación ahora de su vida, y posteriormente saturación externa, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que va a explotar si no se regula todo esto. Y en resumidas cuentas, pues es lo que viene el libro. Y por último, pues voy a compartirles un texto. Gracias. Bueno, también me acordé que están, viene aquí filósofos influencers. Eso también desvirtúa ciertas realidades. Filósofos influencers, la granja de Boots, también eso está muy de moda, ¿no? Que utilizan los políticos esos con nuestro dinero, querer comprar votos o pensar que ellos están en una gran popularidad cuando no es cierto. El latido de la granja de Boots y matanza de cerdos es un engaño en el cual hacen que las personas, digamos, malas o que están en un cartel, recluten a personas, y en ese sentido se llama, por nombre lo tienen como matanza de cerdos, ¿no? Porque son carnes fáciles de contratar, y eso también se habla mucho, ¿no? Que las falsas contrataciones donde te van a dar una cantidad enorme de dinero a cambio de un trabajo semanal, y pues, obviamente sabemos que no es cierto. Entonces también viene de ahí desplegado lo que es el texto de desaparecidos. Y bueno, están también los crímenes de Estado. Esos también han sucedido mucho, y ustedes no sé si se han dado cuenta que realmente no ha pasado nada, ni seguimos viendo a las mismas personas en el mismo poder, consumiendo lo mismo, y siendo indiferentes a este tipo de situaciones, mientras las familias se las trabajaron o se hundieron. O sea, tantas cosas que pasan, y realmente esto es lo que se viene hablando, ¿verdad? Entonces para mí es muy penoso todo este tipo de cosas que yo decidí escribirlas porque era una necesidad, y aparte de eso también por mi información, y aparte por el trabajo que tengo, que es en la reinserción social y en centros de adicciones, y he visto tantas cosas y historias, y
y también abusos de autoridad. Hay uno que se llama Criminales en Uniforme. Y casi todo esto está reflejado con este malestar. Aparte de los otros anteriores libros que se llama La piel moría dentro del polvo, La caverna del embrión y Las vértebras del dolor, que es más referenciado hacia un malestar interno, inconsciente, y posteriormente esto se va reflejado en el exterior, ¿verdad? Voy a dar paso a un texto que se llama Industrias corruptas. La polución escupe veneno por las grietas de una ciudad que ya no respira. Partículas cancerígenas se incrustan en la materia gris, apagan pensamientos, degradan la voluntad. Las manos de las corporaciones aplastan la vida, dejan tras de sí desolación, silencio y cuerpo sin valor. El gobierno, vestido de traición, vende su alma al mejor postor. Pacta con las empresas, bestias con fauces purulentas, que devoran a los pobres como ganado desechable. Bajo sus trajes de gala, el poder se arrastra como una plaga, infecta cada rincón, se adueña del país. Los sumisos se aferran a un pedazo de esperanza rancia, sueñan con una esperanza que no llegará. Las industrias son campos de explotación, cadáveres vivos operando máquinas que los aniquilan poco a poco. Los cuerpos se compran, se venden, se utilizan, se descartan. Órganos por salario, uñas por turnos dobles, vientres alquilados, espaldas rotas. El sudor del pobre es el cemento que edifica los templos del privilegio. La ciudad ya no es ciudad, es un campo de exterminio simbólico. Calles que conducen al colapso, oficinas que producen desesperación, escuelas que enseñan obediencia, iglesias que predican sumisión. Muy bien, entonces este es uno de los textos que... Muchas gracias. Sí, a mí me faltó mencionar que es muy contundente el último texto del libro, titulado Epílogo, Filosofía de la Antroponecrosis, que resume en muy pocas líneas el contenido. Obviamente el libro es un librazo que hay que leerlo y releerlo. Por ahí algún maestro en un taller me decía que ese es lo que busca la poesía, sí, que un poema te haga volver a él, que tengas el libro y vuelvas a ver al poema y al poema y al poema. Esa es una de las intenciones de andar en este rollo de escribir, porque si un libro es olvidado es que no te hizo ningún efecto, ¿no? Siempre hay que, el verdadero poema bueno es uno al que uno vuelve. Entonces este epílogo, Filosofía de la Antroponecrosis, acá el poeta nos suelta quemarropa en pocas líneas. La antroponecrosis es la condición del ser humano contemporáneo que ya no puede vivir, ni sanar, ni revelarse sin ser exterminado por las estructuras que lo rodean. Es la imposibilidad de lo humano bajo la maquinaria económica, política, simbólica y cultural que convierte la vida en residuo. La necropoesía es su testimonio. El poema es la voz que se pudre, pero no calla. Antonio Ramírez. Gracias. Preguntas, comentarios, quejas. Vamos a felicitar a Antonio, a Javier. Me ha parecido una excelente presentación y análisis. Y el valor de los artistas que tienen de manifestar todo esto y no nada más el ocultar, ¿no? Tratamos de escapar y de irnos al partido del Monterrey y de los Tigres. Y hay todas estas cosas que son una tragedia y que nos hacemos güeyes todos. Queremos voltear y ser felices
pero está todo esto y a los artistas se les ha olvidado. Debe haber una nueva literatura contestataria de lo que pasa ahora, igual que la música lo fue en algún tiempo, independientemente de los modelos devoradores como el capitalismo o sofocadores como el socialismo. Entonces es muy importante, como dijiste, alzar la mano. Me acordé ahorita de un cuento de Kafka que se llama El Proceso, donde no sabemos si nos estamos haciendo culpables, ¿no? Tenemos miedo y nos estamos haciendo culpables de nada y perseguidos de nada, ¿no? Cuando los verdaderamente malos están adueñándose del país, de la poca lana que queda, los pocos recursos que quedan se nos están acabando, y nosotros nos estamos volviendo culpables y tenemos miedo, ¿no? Es muy importante. Felicidades. Muchas gracias, María. Sí, realmente para mí también considero que las estructuras hacen, o para mí, no es objetivo que hacernos sentir que es nuestra culpa, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Y he visto o escuchado discursos de políticos en donde se tiran unos a otros y que tú esto y lo otro, pero realmente nunca se responsabilizan de nada. Entonces eso hace que uno tenga la culpa, ¿no? Un ejemplo es que va un político a conseguir votos, posteriormente les dice que si no votan por él, no va a haber despensa, no va a haber ayuda o esto y lo otro. Entonces ya condicionan una culpa, ¿no? Y condicionan también una necesidad. Y eso por aparte es un abuso, ¿no? También, y entonces, si se fijan, también el libro habla de violencia, ¿no? Y eso también es como una cotidianidad que sucede frecuentemente y que a veces se omite, ¿no? Y se normaliza. Eso es buen punto. ¿Alguien más que desee comentar, preguntar? No he leído el libro, pero por lo que estoy escuchando contrasta con la estúpida euforia que traen con el Mundial de Fútbol. Siempre que estamos caminando, como dice el Señor, queremos ser felices, pero abajo de nosotros debe haber ahí gente sepultada por el crimen organizado, ¿no? Gente desaparecida. Es un libro que me parece muy apropiado para la época que estamos viviendo. He estado escuchando que Naciones Unidas ya quiere intervenir en tanta desaparición y esto molesta al gobierno y todas estas cosas que están ocurriendo. Vivimos, como ya dijo el Señor, con doble moral. Está el país partido en dos y este libro creo que es muy apropiado, repito, para lo que estamos viviendo. Felicidades. Muchas gracias. Sí, es apropiado y es también ese malestar que brota, ¿no? Y no podemos hacerlo de la vista gorda, y aquí está toda la descomposición. Muy bien. A mí también me parece muy valiente cada uno de tus textos que abarcan aparentemente muchas áreas de la vida social, y me imagino que también del dolor que tú has vivido, que mencionas que has sentido de viva voz de la gente que consultas o que apoyas en tu trabajo como psicólogo. Yo te quería preguntar un poquito más de la poesía, del sonido de la descomposición en cuanto a el título. ¿El sonido tiene que ver con ese ritmo que hablábamos, o estas voces, o este murmullo, o esas quejas, ese dolor? ¿Por qué le pusiste el sonido? El sonido para mí viene referenciado a esas voces no escuchadas, a esas voces calladas, a esas voces de malestar, en el cual está esa necesidad
y al no ser la persona escuchada se convierte en un dilema, ¿no?, interno. Entonces es ese sonido, todo ese sonido que precisamente no quieren escuchar, ¿verdad? Ese sonido es el que abarca todo el libro, de principio a fin. Y entonces ese malestar viene también precedido por lo que es la necropoesía, por eso es el término, ¿verdad? Esa es para mí lo que es el sonido. Y otra cosita, si alguien me permite, mencionaste algo de la Biblia, ¿qué concepto La es? Biblia necropolítica. Ajá, ¿y eso qué interpretación le da? Necropolítica. Sí, realmente la Biblia necropolítica es para mí como en otro punto, ¿no?, el mal, en el cual se reúnen ciertas esferas que predominan en cuanto al ser humano, y hacen un tipo de ritual con la bandera, con personas, y a manera de mofa, ¿no?, de burlarse del ser humano, de que yo te gobierno, y a base de esas estructuras en su propia creación de Biblia, necro, muerte, política de la muerte. Y eso para mí es el tema en el texto, y eso es lo que para mí conlleva ese punto. Muy bien. Y en lo de Trump, ¿tú no crees que también allá está pasando, se está resurgiendo el racismo, ese odio? ¿Lo relacionas algo de tu libro con lo que está pasando con esa postura de Trump de que también destruye sin importarle nada? Bueno, yo lo menciono aquí también, que hay un texto que se llama Castas Salvajes, y habla precisamente así como que del clasismo y de nuestra propia indiferencia con otras personas, de creernos que somos distintos y por cierta posición. Entonces, a lo que usted menciona, pues considero que se da en todos los estratos, y más que estamos cerca de Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿verdad? Este tipo de situaciones que se están viviendo. Muy bien. ¿Y más? Léenos otro cuentito, ¿no? Que no digo llamarle cuentito, pero por lo breve, ¿no? Bueno, Porque está muy padre. de la Biblia necropolítica. Aguas Gobernación. Viva la libertad. No hay prensa. Bueno, voy a leer de la Biblia necropolítica. Dice: la guerra es un negocio en un país invertido, un ritual pactado entre banqueros, empresarios, narcos, gobernantes y jueces que firman la matanza de la extinción de dominio con sangre. Son ellos quienes mueven la economía, la salud y el exterminio. El sufrimiento es un incienso, la muerte es un lenguaje común. Los poderosos no disparan, sus manos no tiemblan, dictan en despachos bendecidos por la impunidad. Juran sobre la Biblia necropolítica ser leales a sus principios. En cada conflicto, en cada frontera ensangrentada, hay un contrato oculto, una cuenta millonaria, un juez que absuelve masacres con sellos dorados. La guerra se predica como necesidad, pero se ejecuta como negocio. Un comercio sagrado
donde las balas son hostias y los cuerpos mutilados las ofrendas. Las autoridades no representan al pueblo, son los profetas del exterminio. Organizan las matanzas con gráficas y estadísticas, jueces, generales, ministros, todos unidos en una ceremonia de muerte lenta. Las guerras de bajo impacto se disfrazan de seguridad, las de medio impacto de democracia, las de alto impacto de salvación global. Pero en todas los inocentes son triturados. No hay paz, solo pausas estratégicas. Las calles arden mientras los noticieros glorifican el terror con lenguaje patriótico. Las familias se vuelven fósiles que aún respiran. Los niños nacen con pólvora en los pulmones. Los himnos se cantan sobre cadáveres aún tibios por las balas. La memoria se borra en cada bombardeo. Cada batalla tiene dueño, cada masacre tiene firma. Los poderosos invocan a la guerra como si fuera un dios que va a acabar con la madre naturaleza. Es la adoración al sufrimiento eterno, donde ruedan los cuerpos sin cesar, crucificados con cuchillos, envueltos en humo negro, coronados con esquirlas de bala. Gimen ante los orificios de la metralla de esos reyes sin perdón que se alimentan del sacrificio y respiran nuestras cenizas mientras levantan las cabezas como trofeo ante la derrota moral. Muy bien, muchas gracias. Listo, muchas gracias por estar atentos. Muchas gracias, Antonio Ramírez y Javier Eguía, por esta interesante presentación. Y bueno, aquí va a estar un rato más Antonio para quien guste adquirir esta obra, El sonido de la descomposición. Y bueno, damos paso a la siguiente presentación del libro llamado 7 grados de memoria, de Laura Collen, quien va a ser acompañada por Claudia Alanís. Muchas gracias. Foto. Ah, la foto. ¿Más Carmen? También. Por esta cámara, por atrás, por favor. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gracias. Para hacer la reseña, ahorita ya mandé lo de mayo, pero para junio, para reseñarte. Sí, de hecho, ahorita en este día. Sí, entonces también con el CBN, pues también para... Sí, ok, sí, de hecho, nada más pásame con el ISBN y ya puedo ir por ya avanzando con la reseña. Ah, bueno, sí, ahorita. Y igual eso, si lo puedes pedir a Marisol, si no se lo pido, es la portada en alta resolución. O sea, que me lo envíen por correo, porque como en España se imprime la revista, entonces tiene que decir el diseñador medio especialista y que sea en resolución. Que así me lo pasan por WhatsApp y el WhatsApp le baja la calidad. Bueno, sí. Sí. Oye, estaba padre el ejemplar que fue aquí arriba. Pues también está como. O sea, les quiero los talleres, es que. Ahorita me dijo Jesús, me dijo, oye, es que la semana pasada dijeron todo abajo, hubo una confusión. Es que yo me di cuenta que, o sea, donde sea, donde quiera que viera. Sí, me gusta abajo porque está más bueno, la sí. acústica y todo. Sí, eso sí. Pero acá también está más bien también. Juntamos unas mesas y Sí,
igual hoy vinieron 7 personas y algunos me dijeron que es que va a salir de vacaciones. Dije, ah, pues bien al otro sábado. El otro sábado luego una pausa y el que sigue. Sí. ¿Cómo está? Está el baby. ¿Qué onda? Déjame poner mi mochila para acá para que no estorbe el lugar. Sí. Es igual. Pero en el libro que te voy a hacer aquí. ¿Te gusta? Sí. Sí, también lo estaba viendo, pero sí, pero se me hizo así como que bien sesentero como los payasos dibujaban antes. Y me llamó la atención. 200. Mira, me voy a dar cuenta. Voy a poner porque arriba para no pasar. Ya fuiste con la vida. Oye, ¿tú no sabéis? Sí, ya en otro grupo. No, señorita. Vamos a terminar. Pero abajo, va a ser abajo. Los muchachos, los asociados y el otro.